Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, casi no logro vincularlo, le cuento, pero ya, quién sabe. Pero bueno, sí tuve dificultades. Hoy es la vez que más me he demorado en invitarlo, ¿o no? Ahora voy a acomodar un poco la Sí, cámara. sí, así Bueno, es. me alegra mucho verlo, muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Bueno, le cuento que estaba recordando que cumplimos un año, hace 2 días de su última visita a Colombia, la última vez que organizamos un curso, que fue exactamente para la primavera de hace un año. Entonces, Casi me agarra la pandemia en Colombia. sí, tal cual, o sea, usted se fue y a los pocos días cerraron todo, casi lo dejan, hubiera sido bueno para nosotros que se hubiera quedado. Bueno, ya tenemos algunas asistentes, entonces para quienes no conozcan a Eduardo Greco, siempre me gusta como hacer una presentación y quiero decirles que cada vez que vamos a tener un compartir con él, yo siento que es un regalo de la vida y pienso que es un gran regalo porque es de esas personas que uno puede asistir a un curso, a una conferencia, a una charla y es de esas personas que se entrega completamente y entrega todo lo que sabe y todo lo que ha podido contactar en su vida y es como, yo siempre lo he visto como un acto de generosidad inmenso y como algo que hay que agradecer y que aprovechar, porque además tiene una experiencia muy profunda. Eduardo Greco es psicólogo, psicoanalista, terapeuta floral, fue pionero de la terapia floral en Latinoamérica y no únicamente eso, sino que es una persona que sigue innovando y, por ejemplo, desarrolló un programa de bipolaridad a través de la terapia floral desde hace muchos años y que ha tenido resultados espectaculares. También ha llegado a desarrollar trabajo de constelaciones familiares con la terapia floral, el trabajo de arquetipos femeninos y masculinos, y todo eso ha sido como fruto de su experiencia y de su trabajo. Entonces, es como un gusto tenerlo acá. Muchas gracias nuevamente. Y quiero empezar, esta noche tenemos un tema muy lindo y muy especial, que es el abordaje de la vida con las esencias florales. Entonces, empezaría por preguntarle por qué podemos abordar la vida con las esencias florales y a dónde nos puede conducir este abordaje. Bueno, es importante retomar cuál era el pensamiento que tenía el fundador de la terapia floral, lo que hoy llamamos terapia floral, ¿no? Él nunca le puso este nombre, que fue el doctor Edward Bach. Edward Bach pensaba la necesidad de crear una medicina que además una medicina que tenía raigambres en el pasado médico natural. Una medicina que, más que ocuparse del padecer, más que ocuparse de la enfermedad, se ocupara de la salud. Más que ocuparse de la muerte, se ocupara de la vida. Y yo creo que esta mirada de Bach es una mirada que se fue perdiendo, que de alguna manera la terapia floral se dejó tragar por el paradigma sanitario. Y de alguna manera la terapia floral está volcada a asistir a las personas por sus síntomas. No tanto a prevenir y cuidar, sino a intentar curar. Entonces, en ese sentido, me parece importante, si nosotros nos situamos en el fundamento de lo que Bach nos planteaba, es decir, cuidar la vida, poner la mirada en lo cotidiano, en aquellas cosas que hacen a la esencia del vivir, más que en el padecimiento, más que en los síntomas, más que en la enfermedad, ¿no? Me parece que ese debería ser un punto de reflexión importante, porque este tema tiene una relevancia significativa. ¿A dónde lo puede conducir a uno el abordaje de su vida, de la propia vida con la terapia floral? ¿Qué puede esperar una persona que decide iniciar este camino? Bueno, yo, si me permite, esa pregunta la plantearía como desde un lugar de la historia, ¿no? De la historia personal. ¿Qué es la vida, no? ¿Qué es la vida, no? La vida es algo que vivimos, es un proceso
que tiene una estructura, que tiene un movimiento, pero la vida es un proceso que tiene una ciclicidad, es un proceso que tiene un dinamismo, pero que sobre todo se caracteriza por esa palabra que es la palabra movimiento. La vida es movimiento, es proceso. Entonces uno puede pensar que todo lo que obstruya ese movimiento se va a convertir en sufrimiento, se va a convertir en síntoma. De alguna manera que uno puede pensar que el padecimiento de los seres humanos es fruto de movimientos estancados, de movimientos impedidos, de movimientos coartados, de movimientos que no terminan la dirección a la cual estaban destinados. Ese movimiento puede ser una emoción, puede ser un deseo, puede ser un proyecto, puede ser cualquier cosa, pero todo eso es, vamos a decir, es un movimiento que cuando se impide nos hace sufrir. Y lo que hay que entender es que si la vida es movimiento, eso es su naturaleza, uno tiene que preguntarse cuál fue la razón que llevó a ciertas personas a ir contra la naturaleza. La vida es movimiento, esto es natural, uno puede preguntarse qué es lo que ha ido contra la natural tendencia de todo ser humano, que es moverse, vivir los procesos naturalmente. Quiere decir que los síntomas, la enfermedad, es contra natura, es algo que va en contra de lo que verdaderamente nosotros somos. Ese es un primer elemento importante que está contenido en Bach, ¿no? Y si nosotros vemos de esta historia que yo les quiero contar, lo primero que vemos que el primer movimiento de la vida fuera del vientre materno fue buscar el alivio del dolor. Cuando uno nace, pasa de un estado de ausencia de necesidad, o dicho de otra manera, necesidad, pero que se satisfacía automáticamente, a un estado en donde entre la necesidad y la satisfacción hay un espacio, hay un tiempo. Ese tiempo es donde se produce el dolor. Al bebé no tiene hambre, el bebé lo que tiene es dolor, y eso lo lleva a gritar. Y la madre se convierte en aquella persona que originalmente calma el dolor. Quiere decir que hay un primer movimiento de la vida que es buscar aliviar el dolor. Y el bebé aprende después a no solamente aliviar el dolor, sino hacer un segundo movimiento muy importante que es buscar placer. Es decir, que al principio de la vida tenemos como dos grandes movimientos de ese proceso de la vida, que es aliviar el dolor, sacar el dolor de mi vida, y por otro lado, alcanzar placer. Y posteriormente, además de esos movimientos iniciales, uno aprende a vincularse con los otros, no solamente porque calman el dolor o porque me dan placer, sino por el otro, que es el comienzo del mundo relacional. De tal manera que aliviar el dolor, tener placer, relacionarse, a eso después podemos agregarle producir, es decir, trabajar, estudiar, divertirse, forma parte de lo que es la vida en sí misma. Todo lo que tiene que ver con dolor, placer, pero todo se resume en relaciones, porque uno alcanza el dolor, alcanza la satisfacción del placer a través de vínculos, a través de relaciones, directa o indirectamente. La vida son un proceso vincular. Uno evoluciona, vive a través de los vínculos. De tal manera que, si uno dice, lo que me hace sufrir es un movimiento que no llega a su fin, y ese movimiento, ahora decimos que son relaciones, podemos decir que aquello que nos hace sufrir, aquello que nos provoca síntomas, son relaciones que no vivimos plenamente. Y para vivir una relación plenamente, lo que se necesita es sentir, porque lo que da sentido a la vida y lo que da sentido a las relaciones es sentir, por lo cual, volviendo ahora a lo que estábamos diciendo, movimiento impedido, relaciones, en última instancia todo se resume en el hecho de que el proceso de la vida es sentir. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? Aquello que no sentimos. ¿Y de qué se ocuparía la terapia floral desde la mirada bachiana, que está en Bach? Ayudarnos a sentir, ayudarnos a recuperar esa dimensión de lo perdido, que el entrenamiento social, la cultura, los bordes, los límites, es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con los procesos de socialización, nos han hecho perder contacto con esto que es la vida, que es sentir. La vida es
sentir. Entonces, cuando me pregunto cómo aborda la vida, qué es lo que las esencias florales pueden ofrecer, es justamente recuperar el sentido profundo de la vida, que es sentir. Lo que da sentido a la vida es sentir. Eso sería como la idea que yo tengo. Bachiana, por suerte, por cierto. Y las flores también nos ayudan a movilizar, o sea, en ese caso también, si hay un estancamiento, también las flores me permitirían movilizarme y darme cuenta de ese estancamiento en el que estoy. O sea, como que las flores también me pueden llevar a ese movimiento, ya sea en mis actividades, en mis relaciones, movilizan una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Totalmente. Bach tenía una idea cabalística, ¿no? En la cábala hay dos conceptos muy importantes en el lenguaje cabalístico, que es el concepto de vasija y el concepto de luz, ¿no? Es decir, la vasija para Bach era la personalidad, que hay que llenarla con la luz del alba, ¿no? Entonces, la vasija es una estructura que tiene límites, que pone bordes, ¿no? Y la luz lo que hace es elevar las vibraciones de esa vasija para que pierdan esa limitación y se expanda. Entonces las flores lo que hacen es hacerme, Bach lo dice, abrir las puertas para que yo permita que la luz de mi alma penetre en mí y me permita seguir moviendo. Entonces, si yo recupero mi capacidad de mover, que es mi capacidad de sentir, mi capacidad de vincularme auténticamente, mi capacidad de producir desde lo que siento que tengo que producir, de zambullirme en la experiencia, de ser fiel a mí mismo, todas esas cuestiones, si yo recupero ese movimiento, las esencias florales lo que hacen es justamente disolver las trabas, los diques que yo fui construyendo y que me pedían moverme libremente. Cuando uno ve a un bebé respirar cuando es bebé, pareciera que el bebé estuviera respirando con todo el cuerpo, ¿no? Pareciera que desde los pies hasta la cabeza es toda una respiración, ¿no? Pero nosotros vamos perdiendo esa capacidad de respirar con todo el cuerpo, hasta con los pies, decían los chinos, y vamos haciendo una respiración torácica. Esta es la metáfora, ¿no? Entonces, las flores lo que hacen es hacerme recuperar la totalidad de lo que soy. Okay. ¿Cuál sería la situación de la vida en que más nos pueden ayudar en que más nos puede ayudar la terapia floral? Si nosotros vamos a el razonamiento que Bach hace, diríamos que hay tres cuestiones centrales para abordar, ¿no? La primera es una cuestión clínica, pensar desde la clínica que las flores nos ayudan a restaurar mi personalidad, los desvíos de mi personalidad, es decir, a ver, todo volver a ser yo, lo que era, en el momento auténtico, es decir, fiel a mí mismo, los problemas de mis cronicidades y los problemas de las crisis en las cuales puedo vivir. Es decir, personalidad, es decir, quién soy yo, me hace recuperar la capacidad de descubrir quién soy yo, me hace darme cuenta quién creo que soy sin serlo, y me hace ver las pruebas y tentaciones que atravieso en la vida, las crisis, los patrones de respuestas, los guiones de mi vida con los cuales voy enfrentando y a través de los síntomas, vínculos, etc. Esa sería como la mirada clínica, es decir, una mirada clínica en la cual las flores me ayudan a resolver los problemas de mi personalidad, los problemas de mis cronicidades y los problemas de las situaciones críticas o transitorias de mi vida. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que la terapia floral me ayuda a evolucionar. Evolución implica dos movimientos. Un primer movimiento que es apegarme profundamente, encarnar profundamente, porque si no me apego no hay aprendizaje. Si no encarno no hay aprendizaje. Esos son los primeros 19 remedios del Dr. Bach. Es decir, yo primero tengo que abrazar la vida. Si yo no abrazo la vida, si yo no me apego, no puedo hacer el trabajo de desapego posterior. Y entonces el primer movimiento es el apego, el segundo movimiento es el desapego. Yo los llamo terrenalizar el alma y almatizar la personalidad. Pero en última instancia son esos clásicos movimientos que describen muchísimos autores espirituales, de todo un proceso primero, metafóricamente siguiendo las tragedias griegas, ¿no? La conquista de Troya y el regreso a Ítaca, ¿no? Es decir, el regreso al lugar del cual partí. Esa sería la mirada evolutiva, es decir, Bach también nos propone con las flores que las flores nos ayudan a cumplir nuestro destino almático.
Y hay una tercera cosa que sobre todo es al final de la vida, si bien está a lo largo de todo su trabajo, pero al final de su vida Bach insiste mucho, es el hecho de las flores como para la vida cotidiana. No lo pensemos tanto en términos de un trabajo clínico, no lo pensemos tanto en un trabajo evolutivo, sino pensemos para ayudarme a vivir lo mejor posible en la vida, para ayudarme a vivir la cotidianidad de mi existencia, las cosas que hago todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo, aún dormido, ¿no? Que me ayuden a pasar eso de la mejor manera posible, a tener una relación sinérgica con el entorno, con nosotros, con mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mi cuerpo, con mis responsabilidades, ¿no? No tanto una mirada pensando en los temas por los cuales la gente va habitualmente a consulta, sino pensando metafóricamente cómo puedo comer con esencias florales, cómo puedo respirar con esencias florales, cómo puedo disfrutar la vida cotidiana con esencias florales. Entonces, para todo eso las flores me brindan una herramienta para vivir la vida, para abordar la vida de una manera integral, ¿no? De una manera plena. Entonces, uno en la primera cuestión, la cuestión clínica, va al terapeuta, ¿no? En la cuestión evolutiva, puedo ir al terapeuta, pero además un terapeuta que me ayude, que sea como un guía almático de mi vida. Y en tercer lugar, es esa ayuda que todos podemos ejercer, aunque no seamos terapeutas, en la vida cotidiana, con esos recursos que Bach nos brinda, para poder ayudar puntualmente en lo cotidiano a nuestro entorno, ¿no? Eso sería como el dibujo que yo tengo internamente de para qué sirven las flores en la vida. Me atrevería a decir que el objetivo del doctor Bach es que fuéramos los terapeutas florales que en esa época nos llamaban así, guías almáticas. Y que ese guía almática pues empieza desde ayudar en lo cotidiano, en todo eso, pero digamos como que el sumum es ser guías almáticas de los pacientes, ¿no es cierto? Eso sería como lo más... Bach los llamaba hermanos mayores, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. Claro, es decir, la mayoría de nosotros estamos volcados al trabajo clínico, ¿no? Pero, sin duda alguna, yo creo que tiene que llegar un momento en el cual, y de hecho hay, ¿no? Algunos terapeutas florales que además ejercen una acción de guía personal, de guía que ayuda a las personas a desarrollarse, a crecer, a encontrar un sentido más profundo en la vida, ¿no? Me parece que eso ocurre, ¿no? Pero que tendría que ocurrir más habitualmente, ¿no? Sí. Más habitualmente. Sí. Bueno, yo creo que a la gente le gusta mucho oír casos de la vida real, como para darse cuenta qué es lo que le puede pasar. Entonces, como usted tiene toda la experiencia que tiene de todos esos años de trabajo con distintos pacientes, se me ocurrió que sería valioso que nos compartiera una experiencia que haya sido muy difícil con un paciente, una experiencia que lo haya sorprendido mucho y una experiencia que haya sido de lo más contundente en su labor. Bueno, me lo hace difícil, ¿no? La clínica siempre es el arte de lo sorprendente, ¿no? Uno nunca se aburre porque siempre piensa que escuchó todo y no. Todo y el paciente que sigue nos cuenta algo que nos genera, ¿no? Yo trabajo mucho con pacientes bipolares, ¿no? Y los pacientes bipolares son pacientes extremos, por muchas razones, ¿no? Primero, son pacientes que en general llegan a la consulta no como primera opción, sino como última opción. Es decir, han recorrido todo y llegan a nosotros porque nada funcionó. Es decir, esto es importante porque es una marca como un condicionamiento que estos pacientes tienen de desesperanza, como un estado de Gors muy marcado. Ya hice todo, probé todo, y vengo acá como el cul-de-sac, ¿no? Es decir, como... pero en realidad, en general, llegan desesperanzados, llegan porque no hay más, pero no porque, digamos, tengan una convicción muy, muy importante en que la terapia floral los va a ayudar. Y de hecho,
estoy pensando, ¿no?, en el caso que le quiero comentar, en donde esta persona hacía 20 años que había empezado su tratamiento bipolar y había hecho estos 20 años casi todo lo ha habido y por haber, porque además era una persona con muchos recursos, entonces había tenido la posibilidad de hacer muchos recorridos, viajado a lugares muy específicos, donde programas de toda naturaleza, ¿no? Y la primera dificultad es el hecho de que es un paciente que me dice, yo hace 20 años que tomo litio y no puedo dejarla, porque si lo dejo estaría peor que en lo que estoy. Entonces yo le pregunto, bueno, cuénteme en estos 20 años cómo le fue. Dice, bueno, tuve 7 internaciones, X depresiones, tantas manías, bueno, una estadística, ¿no? Entonces, el hecho de decir, bueno, pero si le pasó todo esto, quiere decir que su tratamiento no funcionó, ¿no? Y sin embargo, el paciente dice, no, ¿cómo que no funcionó? Gracias a eso, yo puedo llegar a estar hasta acá, ¿no? Entonces, esa primera roca de dificultad, que es el apego a lo que no funciona. Porque ese apego que no funciona no es solo a la medicación, sino a ese modo que tiene de resolver un conflicto de una manera bipolar. El síntoma es un apego a resolver un conflicto de manera equivocada. Es decir, no solamente apego a una medicación, sino quiere mantenerse en eso porque no quiere abrirse a un cambio, a una nueva posibilidad, a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, la primera dificultad fue justamente transformar y hacerle ver que él estaba pegado a algo que no funcionaba. Entonces empezamos a ver en su vida todas las cosas que no funcionaban. Como una persona de muy buen pasar, él hacía 25 años que no trabajaba, vivía de rentas familiares, ¿no? Y su pareja, su matrimonio tampoco funcionaba. Es decir, en su vida nada funcionaba. La enfermedad era algo más y lo menos importante de su vida. Es decir, lo que voy es que su vida no tenía sentido, ¿no? Y la bipolaridad puede pensarse, igual que las adicciones, que es una forma de bipolaridad, cuando una persona ha perdido, digamos, el amor y la producción en su vida. Es decir, que no tiene sentido, no tiene proyecto y tampoco ama en el sentido de lo que es un amor, ¿no? Puede estar con alguien, tener relaciones, tener familia, pero no vivir un verdadero y profundo vínculo de amor. Entonces, las flores lo fueron llevando progresivamente a romper con todo esto. Lo primero que hizo fue empezar a trabajar. En segundo lugar, se separó. Y estaba en tercer lugar, y cada vez que daba uno de esos pasos, ¿era consciente del cambio que estaba teniendo? Sí. Okay. Y todo en crisis, pero entonces progresivamente el psiquiatra le pide bajar la medicación, y el psiquiatra empieza a bajar la medicación, yo le voy incluyendo otras cosas, ¿no? Hasta que después de casi 1 año y medio, 2 años más o menos, el paciente ya había dejado toda medicación, tenía una nueva relación, había empezado un tratamiento además de flores, otro tratamiento psicoterapéutico en profundidad, ¿no? Y hoy es otra persona totalmente diferente. Pero lo que quiero decir es que las flores lo llevaron a romper con su núcleo enfermo. Es decir, la enfermedad era lo de menos, era el núcleo enfermo. Uno tiene que preguntarse, por ejemplo, un paciente tiene cáncer, ¿cuál es el cáncer de ese cáncer, ¿no? ¿Cuál es la diabetes de esa diabetes? ¿Cuál es la bipolaridad de esa bipolaridad? Es decir, es tener metidos los dedos en un enchufe. ¿Cuál es el enchufe donde tengo el dedo? Los dedos metidos, ¿no? Entonces, es importante en ese sacar los dedos del enchufe, darse cuenta que ese cambio supone un cambio de vida. No es solo un cambio de remedios, un cambio de síntomas, sino un cambio de vida. Si el paciente no está dispuesto a hacer un cambio de vida, lo que hacemos es maquillaje. Pero las flores nos cambian la vida, ¿no? Ese fue un caso muy difícil, muy duro, ¿no? Porque todo esto se hizo en medio de situaciones de crisis, ¿no? Es decir, esos cambios implicaron muchas crisis, muchos cuestionamientos, Espero que sirva este ejemplo, ¿no?
Sí, muy valioso. Además unió lo difícil con lo sorprendente y contundente. Pero eso no quiere decir que lo deje escapar ya. Nos cuenta otra. Sí, otra. Es que la Bueno, verdad una cosa que siempre cuento que me parece muy, muy gracioso, ¿no? Pero que sirve mucho a los terapeutas florales, porque muchas veces los terapeutas florales, cuando los pacientes se van o no siguen viniendo, ¿no? No, digamos, nos desesperamos o pensamos que hemos hecho mal, ¿no? Yo voy a hacerme con bastante frecuencia, acupuntura, ¿no? Y acá en México hay un famoso médico que hace medicina china, una persona muy mayor, pero muy, muy, muy buen acupuntor, ¿no? Que tiene un ojo fantástico, ¿no? Pero este médico acupuntor tiene como una especie de clínica, ¿no? Y tiene esa clínica 2 salas, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, porque además él pone las agujas solamente en horario de mañana, que tiene que ver con una cuestión energética de la medicina china, ¿no? Sí, los movimientos según los horarios, sí. En el salón a lo mejor somos 8 o 10 hombres y en otro salón habrá 10 o mujeres X. ¿No? Entonces va poniendo las agujas, viene, de esa vuelta, la pongo acá, ¿no? Ese tipo de temas, ¿no? Un día, poniendo las agujas, me veo en la camilla que está ahí al lado de donde estaba yo, me veo, dice, doctor Greco, un paciente, ¿no? Yo ni sabía quién era. Y entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿No? Yo, y me dice, usted no sabe lo bien que me hicieron las flores que usted me dio, ¿no? Ah, bueno, recuérdeme, ¿no? Dice, sí, yo fui una vez, usted me dio flores, yo las seguí tomando como 6 meses y me cambió la vida, ¿no? Yo la he visto una sola vez, él dio con las flores, digo esto, ¿no? Estas cosas como mágicas que pasan, ¿no? Que a veces uno piensa que las flores el paciente abandonó, que no le funcionó, y sin embargo a veces es todo lo contrario, ¿no? Es cierto, hay pacientes de un solo frasquito, como dice el maestro Santiago Rojas, pero a veces ese frasquito es suficiente para ese paciente, ¿no? Entonces, no siempre hay que, ¿cómo se llama? Que hay que desesperar, ¿no? Sí, hay que confiar. Sí, o vuelven años después diciendo, me sirvió tanto que ahorita tengo esta nueva situación que quiero volver. Sí, tal cual, así es. Ese sí es un aprendizaje difícil, pero que tenemos que hacer cuando no vuelven los pacientes. Sí me pasa mucho que me pregunto, bueno, ¿este no habrá vuelto porque le funcionó tan bien, o porque no se tomó las flores? ¿No? Que son como las dos cosas. Bueno, sí, dígame. No, ¿cómo? No, siga. No, me acordaba de un comentario de Camus que dice que a veces los encuentros de amor son tan intensos que uno solo basta para toda la vida. Qué bonito. Está lindo. Muy bonito, sí. Lástima que no lo dije yo, ¿no? Bueno, pero usted se acuerda y lo mantiene vivo. Eso es lo valioso. Sí. Bueno, en abril vamos a tener un curso que vamos a transmitir desde Colombia. Esperamos que vengan gente de muchos sitios, que son las 7 etapas de la curación en la terapia floral. Entonces me gustaría que nos contara un poquito por qué este curso puede ser muy útil para cualquier terapeuta y para las personas en general. O sea, ¿qué incidencia pueden tener esas 7 etapas de la curación en la vida de las personas y como apoyo para un terapeuta? Bueno, este es un modelo que va a desarrollar en los años 30, ¿no? 30, 31, que es un modelo en el cual él nos plantea que el terapeuta tiene que guiar al paciente, y esto lo asocia con 7 remedios, pero es un proceso que el terapeuta tiene que guiar al paciente hasta llegar a niveles crecientes de desarrollo de virtudes, con lo que va relacionando con cada una de estas 7 etapas, ¿no? Uh-huh. Y esto además se convierte para el paciente como una guía importante, como una especie de baremo importante de cómo va caminando, porque esto además Bach lo enuncia, yo que sé, amor, lo que sea, ¿no? Pero yo lo voy planteando en términos muy concretos, es decir, cómo vemos cada una de estas 7 etapas en conductas concretas de la vida, ¿no? Pero también para el terapeuta es una guía muy importante de cómo prescribir, ¿no? De cómo guiar al paciente a lo largo de su proceso terapéutico. La mayoría de los pacientes vienen a tomar flores para aliviar sus males, pero hay un gran grupo de pacientes, digamos un 30-40%,
que vienen a ser procesos, además de aliviar sus males, ¿no? Y entonces esos procesos, cuando uno le va mostrando senderos, los senderos que puede recorrer y los gradientes de ese sendero, cómo uno va de alguna manera ganando paciencia, ganando esperanza, ganando distintas capacidades, y en la vida cotidiana el paciente va como teniendo un mapa, que si bien no es el territorio, ese mapa le sirve como de referencia para aplicarlo más allá de la terapia en la vida cotidiana, ¿no? Los mapas tienen esa virtud, ¿no? Es decir, yo pongo el Waze en mi celular, supongamos, para volver a mi casa, desde donde esté, y como está acá la geografía en México, siempre me dejaría, si yo le hiciera el caso pleno al Waze, me dejaría como 100 metros, 120 metros, 80 metros, diferente de donde vivo. Pero yo las aprendí a reconocer, y entonces digo, no, por acá, no, por acá. Es decir, puedo corregir. El mapa es una guía que me permite establecer los grandes senderos, pero después yo tengo que, transitando el sendero, en función de la experiencia aprendida, ver exactamente dónde detenerme, dónde doblar, dónde seguir, dónde parar, ¿no? Entonces, ese mapa que nos plantea, también es un mapa que lo podemos plantear y lo vamos a plantear no solamente a nivel terapéutico, a nivel de la vida, sino a nivel de las relaciones. La gente se pregunta, ¿cómo puedo yo ver en mi vida si mi relación funciona o no funciona, si está bien, ¿no? Que es una pregunta, digamos, media extraña, porque uno sabe cuando las cosas están bien o cuando están mal. Pero no importa, yo le digo las cosas que la gente me pregunta, ¿no? Claro. Y entonces esos siete etapas, o esos ciertos pasos, o esos escalones, nos van a servir también para plantear, desde el mundo relacional, qué me pasa en mis relaciones, qué me pasa en mi mundo vincular, no solamente de pareja, sino en mi mundo vincular general, ¿no? Mi vínculo vincular, yo qué sé, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, ¿no? Vamos a plantearlo todo ese universo, ¿no? No solamente las etapas pensadas en términos de un tratamiento desde el terapeuta y desde el paciente, sino también en la vida cotidiana, en mis vínculos habituales, como eso tiene un juego, tiene una función. Y también puede servir para que una persona pueda hacer como una autoevaluación de cómo está su proceso en la vida. Uniendo un poquito, claro, lo que hablábamos de cómo es el abordaje de la vida con la terapia floral. Este curso también nos puede ayudar para eso, para hacer como una autoevaluación y ver, bueno, yo qué tanto estoy experimentando la paz, cómo está mi esperanza, o sea, sí, cómo ve o qué puede decir a las personas al respecto. Totalmente. Yo en el pasado, mire, Catalina, en el pasado di un taller sobre este tema, pero centrado en la sexualidad. Y en el duelo. Eran los dos temas del taller, ¿no? Cómo ver estas 7 etapas en el sexo, en la sexualidad, y en el duelo. Y entonces, esto se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Y de hecho es como una especie de recurso para aplicar en cualquier plano de la vida, ¿no? Como una especie de hoja de ruta, hoja de evaluación, que uno puede autoadministrarla, ¿no? Si quiere, haciéndose las preguntas correctas que vamos a tratar de desarrollar cuando veamos este modelo que tiene su origen en Bach. Perfecto. Bueno, pues les cuento entonces a quienes están acompañándonos y quienes verán después, si acaso, el video, va a ser 3 martes del mes de abril, el 13, el 20 y el 27 de abril. Va a ser un curso de 3 horas cada martes, o sea, en total 9 horas. Y bueno, en mi página en Instagram o en Facebook, en Esencial Flores, encuentran la información y el WhatsApp donde pueden encontrar, pues, donde les podemos dar todos los datos del curso. Ojalá tengamos mucha asistencia, y porque pues se habrán dado cuenta que es una delicia compartir con Eduardo Greco y aprender con él. Muchas gracias por este encuentro. Y bueno, un abrazo fuerte a todos y a Colombia en especial, ¿eh? Muchas gracias. Que se extraña mucho. Acá también lo extrañamos mucho. Entonces nos vemos en abril. Que tenga una buena Semana Santa a usted y todos los que nos están oyendo. Igualmente. Y muchas gracias por acompañarnos. El domingo. El viernes no tanto, el domingo es mejor, ¿eh? Bueno. Que tengamos mejor domingo que viernes.
porque el viernes la crucifixión, el domingo la resurrección, o sea que Ok. mejor domingo que viernes. Mejor domingo Un que abrazo. viernes. Un abrazo grande, grande y muchas gracias a todos.